mis queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y si habéis llegado hasta aquí, felicidades porque es la última clase de una serie de vídeos sobre los participios. Y hoy nos toca aprender con vosotros los participios pasivos de pasado. ¿Estáis preparados? Vamos a empezar. Bueno, si ya habéis visto la tercera clase sobre los participios pasivos, entonces ya conocéis las diferencias entre participios activos y participios pasivos. Vamos a repasar estas diferencias. Los participios activos, активные или действительные причастия, son los participios que están relacionados con los objetos que realizan acción dentro de la frase. Y los participios pasivos, o de otra manera los podemos llamar como страдательные причастия, son los participios que están relacionados con los objetos que no pueden realizar acción. Normalmente son los objetos inanimados, son los objetos que están bajo influencia de esta acción. Y por supuesto, lo primero que tenemos que saber con vosotros, cómo formamos los participios pasivos de tiempo pasado. Por supuesto, como ya sabemos con vosotros que los participios son las palabras que tienen características del verbo y del adjetivo, primero necesitamos un verbo. Pero ¿qué verbo tenemos que coger? Para formar participios pasivos de pasado, tenemos que coger verbos transitivos. En la clase número 3 sobre los participios pasivos de presente, ya os conté que los verbos transitivos son los verbos que podemos usar en caso acusativo con complemento directo sin ninguna preposición. Es decir, estos verbos no necesitan ninguna preposición y los podemos usar en caso acusativo. Entonces, para formar participio pasivo de pasado, necesitamos verbo transitivo. Os voy a dejar aquí otra vez la lista de verbos que son transitivos y además estos verbos tienen que ser siempre de aspecto perfectivo. Si os acordáis, para los participios pasivos de presente tuvimos que coger los verbos de aspecto imperfectivo, pero aquí no. Aquí para participios pasivos de pasado necesitamos verbo de aspecto perfectivo y tiene que ser verbo transitivo. Muy bien. Y ahora este verbo transitivo de aspecto perfectivo tenemos que conjugarlo en pasado y coger su forma para pronombre personal él, on. Muy bien, ya lo hemos hecho. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que añadir unos sufijos. ¿Qué sufijos tenemos para participios pasivos de pasado? Primera opción son los sufijos que se llaman yon o yen. Como veis, estos sufijos tienen dos letras, en, yon y yen. ¿Cuándo vamos a añadir estos sufijos? Estos sufijos vamos a añadir a los verbos que en su infinitivo tienen terminaciones como yet, it y ti. Es decir, los verbos que en su infinitivo tienen terminaciones yet, it y ti, para formar su participio pasivo tendríamos que usar sufijo yon o sufijo yen. Siguiente sufijo es el sufijo n, que tiene dos letras en. ¿Cuándo tenemos que añadir este sufijo? Este sufijo n, que consta de dos letras en, de dos consonantes en, tendríamos que añadir a los verbos que en su infinitivo se terminan en at o yat. Y en este caso, las vocales como a y ya que tenemos en las terminaciones de infinitivo de este verbo, las vamos a conservar. Eso vamos a ver después con vosotros en los ejemplos. Y por último, también podemos utilizar el sufijo te. Sufijo te. En este caso tenemos más dificultad porque tenemos que memorizar los verbos de los cuales tenemos que formar participios pasivos de pasado utilizando el sufijo te. Y por supuesto, al final tenemos que añadir una terminación. Como hemos dicho con vosotros que los participios tienen características también del adjetivo, vamos a añadir terminación y para participios pasivos de género masculino, terminación aya para participios pasivos de género femenino, oye para la forma neutra y y para forma plural. Tienen las mismas terminaciones que los participios pasivos de presente. Y ahora, conociendo con vosotros cómo podemos formar participios pasivos de pasado, vamos a ver los ejemplos. Y el primer verbo que vamos a ver con vosotros es el verbo сварить,
que es cocinar o coser. Ya hemos dicho con vosotros que para formar participios pasivos de pasado necesitamos verbo transitivo. El verbo svarit es verbo transitivo, lo podemos usar en caso acusativo sin ninguna preposición, utilizando directamente con complemento directo. Y que hemos dicho con vosotros que tiene que ser de aspecto perfectivo. Exactamente, svarit es el verbo de aspecto perfectivo, porque si tendríamos su forma imperfectiva como varit, ya no podríamos formar participio pasivo de pasado. Necesitamos siempre los verbos de aspecto perfectivo para formar participios pasivos de pasado. Perfecto, este verbo nos viene genial, entonces tenemos verbo svarit. Ahora, ¿qué hemos dicho con vosotros? Que tenemos que conjugar este verbo en pasado y coger su forma para pronombre personal él. Entonces, el cocinó sería on svaril. On svaril. Muy bien. Y ahora atentos, ¿qué tenemos que hacer para formar nuestro participio? Tenemos que quitar la última letra el y también tenemos que quitar la vocal i. Es decir, tenemos que quitar la terminación de nuestra forma en el pasado. Quitamos la letra el y quitamos vocal i. Y nos queda con vosotros raíz svar. Y ahora a esta raíz svar tenemos que añadir con vosotros o sufijo yon o sufijo yen. ¿Por qué tenemos que añadir este sufijo o este sufijo? Porque hemos dicho que a los verbos que en su infinitivo tienen terminación it y el verbo svarit se termina en it, en este caso tendríamos que añadir estos dos sufijos, yon o yen, ¿verdad? Y ahora aquí vienen unas dificultades, chicos. ¿Cuándo tenemos que utilizar el sufijo yon o cuándo tenemos que utilizar el sufijo yen? Aquí, por desgracia, tenemos que ir memorizando. ¿Por qué? Porque el sufijo yon lo vamos a añadir cuando el acento cae dentro de nuestro sufijo. Cuando el acento cae dentro de nuestro sufijo, porque aparece letra yo, sabemos con vosotros que si en nuestra palabra tenemos vocal yo, en esta vocal siempre cae el acento. Entonces, cuando el acento cae dentro del sufijo de nuestro participio, entonces tendríamos que usar el sufijo yon. Si el acento cae fuera de nuestro sufijo no está acentuado, entonces tenemos que poner el sufijo yen. Pero no os puedo decir una regla cuando acento cae dentro del sufijo o fuera del sufijo. Por desgracia, en general, en el idioma ruso no se puede saber a dónde va a caer acento. Tenemos que ir memorizando todas las palabras. En este caso, el participio pasivo de pasado, cocinado, cocinada, cocido o cocida, en este caso el acento no va a caer dentro de nuestro sufijo, va a caer en la letra A. Svareny. Por lo tanto, a nuestra raíz svar vamos a añadir el sufijo yen. Y después tendremos que añadir nuestra terminación dependiendo del género del sustantivo que tenemos dentro de la frase. Entonces, svareny sería cocido o cocinado, svarenaya, cocida o cocinada, svarenaye para género neutro y svarenye, cocidos, cocidas, cocinadas o cocinados. Entonces, como nuestro verbo se termina en it, tendríamos que elegir entre dos estos sufijos. Si nuestro acento cae dentro del sufijo, entonces tenemos que añadir sufijo yon. Pero como aquí el acento cae fuera de nuestro sufijo, cae en la letra A, nuestro sufijo no está acentuado, tendríamos que añadir el sufijo yen, svareny. Muy bien, vamos a ver este ejemplo y vamos a ver diferencia entre participio activo y participio pasivo. Es ama de casa que cocinó la sopa. Это домохозяйка, сварившая суп. ¿Quién hace acción dentro de esta frase? Ama de casa. Por lo tanto, tenemos que formar participio activo del verbo svarit, que es cocinar o coser. Y ahora vamos a transformar esta frase y formar participio pasivo de pasado. Es la sopa que fue cocinada por ama de casa. Это суп, сваренный домохозяйкой. Это суп, сваренный домохозяйкой.
¿Quién hace acción dentro de esta frase? La sigue haciendo ama de casa, no la sopa. La sopa no puede cocinar a sí misma, por lo tanto tenemos que formar participio pasivo, en este caso de pasado, porque fue cocinada. Por lo tanto tenemos que coger nuestro participio pasivo en el tiempo pasado. ¿Sub de qué género es? Es de género masculino. Por lo tanto, nuestro participio pasivo de pasado también tiene que ser de género masculino. Sub сваренный. Y ahora, por ama de casa, acordaos siempre que si tenemos preposición por alguien, este sustantivo tiene que estar en caso instrumental. Por lo tanto, nuestro sustantivo ama de casa tenemos que poner en caso instrumental домохозяйкой. El siguiente verbo es el verbo решить, solucionar, resolver. Entonces, hemos dicho con vosotros que tiene que ser de aspecto perfectivo y tiene que ser verbo transitivo. Sí que lo es, muy bien. Ahora tenemos que conjugar nuestro verbo en pasado y coger su forma para pronombre personal él, on. Entonces, él resolvió o él solucionó, он решил, он решил. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con vosotros? Lo mismo que hemos hecho con el verbo сварить, cocinar. Tenemos que quitar nuestra letra «el» y la consonante «i». Quitamos estas dos letras y aquí nos queda con vosotros la raíz «resh». Ahora, ¿qué terminación tiene infinitivo de nuestro verbo? Tiene terminación «it», ¿verdad? Entonces, otra vez tenemos que decidir entre sufijo «yon» y sufijo «yen». En este caso, dentro del participio pasivo resuelto o solucionado, el acento sí que va a caer dentro de nuestro sufijo «решенный», «решенный». Por lo tanto, como cae dentro de nuestro sufijo, tendríamos que añadir sufijo «yon» con la vocal «yo». Y tenemos решенный, resuelto, solucionado en género masculino, решенная, resuelta, решенное para género neutro y решенные, resueltos, resueltas, solucionados, solucionadas. Por ejemplo, es el estudiante el que resolvió ejercicio. Это студент, решивший упражнение. Это студент, решивший упражнение. ¿Quién hace acción dentro de esta frase? La hace estudiante, hace acción de resolver y lo hace en el pasado. Por lo tanto, hemos cogido con vosotros participio activo de pasado. Y ahora vamos a transformar esta frase y formamos participio pasivo de pasado. Es el ejercicio que fue resuelto por el estudiante. Это упражнение решенное студентом. Решенное студентом. En esta frase, ¿quién hace acción? La sigue realizando el estudiante, no ejercicio. Ejercicio no lo puede hacer porque es un objeto inanimado, por lo tanto tenemos que formar con vosotros participio pasivo en el pasado, porque fue resuelto. ¿Por qué hemos cogido con vosotros la forma решенное? Porque la palabra упражнение es de género neutro. Y por el estudiante, palabra студент, tenemos que poner otra vez en caso instrumental. Упражнение решенное студента. Muy bien, siguiente verbo. El siguiente verbo es el verbo увидеть, que es el verbo ver. Es el verbo ver de aspecto perfectivo, porque видеть es el verbo ver de aspecto imperfectivo, pero ¿qué hemos dicho con vosotros? Siempre necesitamos verbos de aspecto perfectivo para formar participios pasivos de pasado. Por lo tanto, no podemos usar видеть. Tenemos que coger el aspecto perfectivo que es увидеть. Увидеть. Muy bien. Ahora conjugamos este verbo en el pasado y cogemos su forma para pronombre personal él, on. Y él vio, он увидел, он увидел. Lo mismo que hemos hecho con vosotros con el primer y segundo verbo, tenemos que quitar la última letra el y vocal ye que está delante y tenemos raíz uvid, raíz uvid. Y ahora tenemos que añadir a nuestra raíz uvid ¿qué sufijo? Tenemos que añadir otra vez sufijo yon o sufijo yen. ¿Por qué?
porque el infinitivo de nuestro verbo увидеть se termina en yet. Y ahora, por desgracia, pues no sabemos a dónde va a caer acento. No pasa nada, os lo voy a decir yo. En este caso, visto o vista, la vamos a traducir como увидены. Es decir, que el acento cae fuera de nuestro sufijo, cae en la letra I. Por lo tanto, como nuestro sufijo no está acentuado, tenemos que elegir sufijo yen. Y tenemos увидены, visto, увиденная, vista, увиденное para género neutro y увиденные, vistos, vistas. Perfecto, siguiente verbo. El siguiente verbo es un poco peculiar. Quiero que conozcáis este verbo. Es el verbo перевести, que es traducir. Entonces, es un verbo transitivo, es verbo de aspecto perfectivo. Muy bien, podemos cogerlo y tenemos que conjugarlo en el pasado. Entonces, el tradujo sería он перевел. On перевел. Y parece que tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho con vosotros con tres primeros verbos, pero cuidado, aquí cuando quitamos la última letra el y también la última letra yo, aquí lo que pasa es que se añade la letra y y se añade primero la letra d. Se añaden dos letras y d y solo después nuestro sufijo yon. Entonces, traducido sería переведенный, переведенный. Es decir, que en este verbo, para formar participio pasivo de pasado, no podemos directamente añadir sufijo yon, sino primero tenemos que añadir otras dos letras, que es y d. Переведенный, traducido. Переведенная, traducido, o la que fue traducida. Para género neutro, переведенное, y en la forma plural, que fueran traducidos o fueran traducidas, переведенные. Quiero que tengáis en cuenta este verbo porque es una excepción. Aquí no podemos directamente añadir nuestro sufijo yon, sino tenemos que añadir otras dos letras. Ahora vamos a ver con vosotros dos ejemplos de los verbos cuando tenemos que añadir el sufijo en, que consta de dos consonantes en. Vamos a ver estos dos verbos. El primer verbo que me gustaría ver es el verbo написать, que es escribir. Tenemos que coger verbo transitivo, muy bien, es el verbo transitivo y tiene que ser de aspecto perfectivo, porque sabemos con vosotros que el verbo escribir de aspecto imperfectivo es писать, pero de aspecto perfectivo es написать. Muy bien, por lo tanto podemos formar participio pasivo de pasado. Ahora conjugamos nuestro verbo en el pasado para pronombre personal él. Y él escribió sería он написал. Он написал. En este caso, cuando vemos que nuestro verbo se termina en ать o ять, cuando nuestro infinitivo se termina en ать o ять, solamente tenemos que quitar la última letra el. Si en estos cuatro verbos que se terminan en yet, it o ti tendríamos que quitar el y también vocal que estaba delante, en estos dos casos, cuando nuestro infinitivo se termina en ать o ять, solamente tenemos que quitar la última consonante el. Y la vocal que está delante la vamos a conservar. Написать, написать. Esta parte que nos queda, написать, la cogemos y ahora a esta misma parte, написать, vamos a añadir nuestro sufijo en y después la terminación que necesitamos. Por lo tanto, el que fue escrito sería написанный, la que fue escrita, написанная, para género neutro, написанное, y fueron escritos o escritas, написанные. Vamos a ver este ejemplo. Эта женщина, написавшая известный роман. Es la mujer la que escribió famosa novela. ¿Quién hace acción dentro de la frase? La hace la mujer.
Por lo tanto, tenemos que formar participio activo de pasado porque hablamos del tiempo pasado. Y ahora vamos a transformar nuestra frase y formamos participio pasivo del mismo verbo. Es la famosa novela la que fue escrita por la mujer. Это известный роман, написанный женщиной. ¿Por qué hemos utilizado el participio pasivo? Porque quien hace acción dentro de la frase la sigue haciendo la mujer, no la novela. La novela no puede hacer acción de escribirse a sí misma. Por lo tanto, tenemos que coger participio pasivo en el pasado porque fue escrita. ¿Por qué hemos elegido la forma написанный? Pues porque novela, román, es sustantivo de género masculino. Y por la mujer, el sustantivo mujer que va detrás de la preposición por, tenemos que poner en caso instrumental, женщиной. Muy bien, siguiente verbo que entra en este grupo es el verbo посеять, que significa plantar. Vemos que es el verbo que se termina en ять. Por lo tanto, todavía seguimos en este grupo donde tendremos que utilizar sufijo en para nuestro participio pasivo. Entonces, conjugamos nuestro verbo en el pasado y cogemos su forma para él. Entonces, él plantó sería он посеял. En este caso tenemos que hacer lo mismo lo que hemos hecho con el verbo escribir. Solamente tenemos que quitar la última letra el. Y la vocal ya que tenemos delante la vamos a conservar y a nuestra raíz посея tenemos que añadir sufijo en y tenemos plantado o el que fue plantado посеянный, la que fue plantada посеянная, para género neutro посеянное y los que fueron plantados, plantadas посеянные. Entonces, cuando el infinitivo de nuestro verbo del que queremos formar participio pasivo de pasado se termina en ать o ять, en este caso tenemos que añadir sufijo en. Tenemos que quitar la letra el de su forma del pasado y la letra a y ya que tenemos dentro de la terminación del infinitivo la vamos a conservar. Si en el primer caso teníamos que quitar la última letra el y también la vocal que estaba delante, aquí no. Aquí solamente tenemos que quitar la última letra el. Y ahora vamos a ver con vosotros tres verbos de nuestro siguiente sufijo, que es el sufijo te. Hemos dicho con vosotros que aquí tenemos que memorizar los verbos de los cuales tenemos que formar participios pasivos de pasado con el sufijo te. Ahora vamos a ver con vosotros tres verbos, pero aquí os voy a dejar una lista de verbos de los cuales podemos formar participios pasivos de pasado con este mismo sufijo. Hay que, por desgracia, memorizar estos verbos porque no hay una regla que nos diga dónde tenemos que poner este sufijo. El primer verbo es el verbo olvidar, забыть. Entonces, es un verbo transitivo que podemos usar en caso acusativo con complemento directo. Es el verbo de aspecto perfectivo, muy bien. Y ahora tenemos que conjugarlo en el pasado y coger su forma para él, para pronombre personal on. Entonces, él olvidó sería он забыл. Он забыл. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? En este caso, igual que para sufijo en, también tenemos que quitar solamente la última letra el. Y tenemos забыть. A esta raíz забыть, tenemos que añadir nuestro sufijo t. Y tenemos забыть. Y después va nuestra terminación. Entonces, забытый sería el que fue olvidado. Забытая, la que fue olvidada. Забытое para género neutro y los que fueran olvidados, olvidadas, забытые. Muy bien, siguiente verbo. Siguiente verbo es el verbo открыть, que es abrir. Es el verbo transitivo de aspecto perfectivo. Muy bien. Él abrió en el pasado sería он открыл. Он открыл. Lo mismo que hemos hecho con vosotros con el verbo olvidar, quitamos la última consonante el y tenemos открыть.
Y a esta raíz adcri añadimos directamente nuestro sufijo t y tenemos adcrit, adcrit. Y después va la terminación correcta. Adcrite sería el que fue abierto, adcritaya la que fue abierta, adcritaye para género neutro y adcriteye los que fueron abiertos o abiertas. Por ejemplo, es el dueño el que abrió la tienda. Это хозяин, открывший магазин. ¿Quién hace acción dentro de la frase? Por supuesto, el dueño. Por lo tanto, tenemos que formar participio activo de pasado del verbo abrir. Y ahora vamos a transformar nuestra frase. Es la tienda la que fue abierta por el dueño. Это магазин, открытый хозяином. Это магазин, открытый хозяином. ¿Quién hace acción dentro de esta frase? La sigue realizando el dueño, no la tienda. La tienda no puede abrirse por su cuenta, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que formar participio pasivo. Y participio pasivo del pasado, porque la que fue abierta. Y por el dueño, la palabra хозяин tenemos que poner ¿en qué caso? Muy bien, en caso instrumental. Хозяина. Perfecto. Y ahora, para formar nuestro participio pasivo con el sufijo t, vamos a coger el último verbo, que es el verbo закрыть, que es cerrar. Es el verbo transitivo de aspecto perfectivo. Muy bien. Ahora conjugamos este verbo en el pasado. Él cerró sería он закрыл. Он закрыл. Lo mismo que hemos hecho con vosotros con el verbo olvidar y abrir, tenemos que quitar la última letra el y directamente añadimos sufijo t. A nuestra raíz закрыть añadimos sufijo t. Закрыт, закрыт. Y después la terminación que necesitamos. Entonces, закрытый sería el que fue cerrado, закрытая la que fue cerrada, закрытое para género neutro y закрытые los que fueran cerrados o cerradas. Entonces, vamos a repasar de nuevo. Si nuestro verbo en su infinitivo se termina en yet, it y ti, entonces para formar participio pasivo de pasado de este verbo, necesitaremos sufijo yon y yen. Si el acento cae dentro del sufijo, entonces tendremos que elegir sufijo yon. Si cae fuera de nuestro sufijo, tenemos que elegir sufijo yen. Si el infinitivo de nuestro verbo se termina en at o yat, entonces para formar participio pasivo de pasado, tenemos que añadir sufijo en, que consta de dos letras en. Y las letras a y ya, que están antes de chi, las vamos a conservar. Y hay una lista de verbos que tenemos que memorizar, que para formar los participios pasivos de pasado de estos verbos, tendremos que añadir sufijo t, como los verbos забыть, открыть, закрыть y los otros verbos. Y por último, me gustaría ver con vosotros un verbo muy importante, que es el verbo купить, comprar. Es el verbo de aspecto perfectivo del verbo comprar, es el verbo transitivo. Entonces, vamos a formar participio pasivo de pasado de este verbo porque lo utilizamos muchísimo. Entonces, conjugamos en el pasado para pronombre personal él. Él compró sería он купил, ¿verdad? Он купил. Y como es el verbo que se termina en it, que pertenece en este grupo, donde tendremos que elegir sufijo yon y yen, ¿qué hemos dicho con vosotros? Tenemos que quitar la letra el y tenemos que quitar la vocal que está delante y tenemos raíz kup, ¿verdad? Pero aquí, cuidado. Aquí, cuando vamos a añadir con vosotros el sufijo yen, porque este sufijo no estará acentuado, tenemos que también añadir otra consonante que es el. Entonces, aquí en lugar de p vamos a tener pl. En lugar de kup, para formar participio pasivo tendríamos kupl, kupl. Y solo después añadiremos nuestro sufijo yen porque no está acentuado. Entonces, el que fue comprado sería купленный, la que fue comprada, купленная, para género neutro,
купленное, y los que fueron comprados o compradas, купленные. Cuidado aquí, porque aquí no hay que añadir sufijo yen directamente a la raíz kup, sino aparece letra el. Cuidado con eso. Muy bien, chicos, y ahora para que podáis practicar en casa, aquí os voy a dejar una lista de verbos de los cuales tenéis que formar participios pasivos de pasado. Las respuestas correctas os voy a dejar por debajo de este vídeo. Mucho ánimo. Muy bien, y ahora vamos a ver con vosotros estas 4 frases y vamos a intentar con vosotros formar participios pasivos de pasado. Vamos a ver primera frase. La primera frase es el manual el que él leyó ayer. Это учебник, es el manual, который, el que он прочитал вчера, él leyó ayer. Muy bien, ahora tenemos que formar con vosotros participio pasivo de pasado del verbo прочитать. ¿Por qué aquí vamos a formar con vosotros participio pasivo? Porque ¿quién hace acción dentro de esta frase? Él. No sabemos quién, el chico, nombre, él. Él hace acción ¿de qué? De leer. Он прочитал, él leyó. Y entonces está haciendo una acción de leer sobre el qué, sobre el manual. No el manual el que está leyendo a sí mismo, sino él. Por lo tanto, tenemos que formar participio pasivo. ¿Por qué en el pasado? Porque hablamos de ayer. Muy bien, y tenemos que formar este participio del verbo прочитать. Es el verbo transitivo y ¿de qué aspecto? Muy bien, es de aspecto perfectivo. El verbo leer de aspecto imperfectivo es читать, pero прочитать con el prefijo pra es de aspecto perfectivo. Perfecto, entonces podemos formar con vosotros participio pasivo del pasado. ¿Qué tenemos que hacer con vosotros? Tenemos que conjugar nuestro verbo en el pasado para él. Y él leyó, он прочитал. Ya tenemos esta forma con vosotros dentro de la frase. Он прочитал. Y ahora, el infinitivo de nuestro verbo, ¿qué terminación tiene? Tiene terminación ать, entonces entra dentro de este grupo. Ya sabemos con vosotros que tenemos que añadir sufijo en con 2 letras en para formar participio pasivo. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? En el caso de que tenemos que añadir sufijo en o sufijo te, tenemos que quitar solamente la última letra el. Quitamos esta última letra el y ahora a nuestra raíz прочита tenemos que añadir sufijo en. ¿Y qué terminación vamos a añadir con vosotros? ¿De qué género es la palabra учебник, manual? Es de género masculino, por lo tanto vamos a añadir terminación y. Y tenemos прочитанный, el que fue leído, прочитанный. ¿Cómo entonces podemos transformar nuestra frase? Это учебник, прочитанный por él. Por él tenemos que poner en caso instrumental. Прочитанный им por él вчера, ayer. Это учебник, прочитанный им вчера. Y no os olvidéis de las comas. Como nuestro participio está después del sustantivo con el que está relacionado, tenemos que poner una coma después del sustantivo. Si nuestro participio o причастный наоборот, nuestro participio con todas las palabras con el que está relacionado, прочитанный им вчера, estuviera antes del sustantivo учебник, entonces no tendremos que poner la coma. Pero como nuestro participio está después del sustantivo con el que está relacionado, tenemos que siempre poner la coma. Y por supuesto, como siempre, os voy a recordar que los participios pasivos o activos tienen que estar en el mismo caso que el objeto o sujeto con el que están relacionados. Por lo tanto, si en esta frase это учебник, прочитанный им вчера, vemos que la palabra учебник, manual, y su participio pasivo прочитанный, ambos están en caso nominativo. Y si vamos a coger, por ejemplo, caso genitivo, в библиотеке нет учебника, прочитанного им вчера. En la biblioteca no hay manual, el que él leyó ayer.
vemos que nuestra palabra учебник y participio pasivo прочитанного ambos están en caso genitivo. Por ejemplo, siguiente caso, caso dativo. Он подошел к учебнику, прочитанному им вчера. Él se acercó al manual, el que leyó ayer. Vemos que nuestra palabra учебник está en caso dativo, учебнику, y participio pasivo прочитанный también está en caso dativo con terminación ому. En caso acusativo va a tener la misma forma que en caso nominativo para género masculino. Она взяла учебник, прочитанный им вчера. Ella cogió manual, el que él leyó ayer. Vemos que nuestro sustantivo учебник y participio pasivo ambos están en caso acusativo. Caso instrumental. Она заинтересовалась учебником, прочитанным им вчера. Ella se interesó por el manual, el que él leyó ayer. Y por último, caso prepositivo. Учитель спросил об учебнике, прочитанном им вчера. Maestro preguntó sobre el manual, el que él leyó ayer. Vemos que palabra учебник está en caso prepositivo y participio pasivo del pasado también está en caso prepositivo. Cuando utilizamos pronombre relativo который, которая, которая, которые, esta parte de la frase no se va a cambiar. Pero si utilizamos participios o pasivos o activos, siempre tienen que coincidir en caso con nuestro sustantivo. Muy bien, siguiente frase. La siguiente frase es el cuaderno el que compraste, это тетрадь, которую ты купил. Entonces, el cuaderno es tетрадь, el que, которую, y compraste, ты купил. Tenemos que formar participio pasivo del pasado del verbo comprar, купить. Ya sabemos con vosotros que es el verbo transitivo y es de aspecto perfectivo. Muy bien, formamos su forma en el pasado para él. Él compró, он купил, он купил. Muy bien, como nuestro verbo tiene terminación it, entonces estamos dentro de este grupo. Tenemos que añadir o sufijo yo o sufijo yen. Pero cuidado con el verbo comprar. ¿Os acordáis lo que pasa con el participio pasivo del verbo comprar? Vamos a verlo. Entonces, en este caso tenemos que quitar con vosotras letra L y la vocal I. Y tenemos cup, ¿verdad? Tenemos cup. Pero, ¿qué pasa con el participio comprado, el que fue comprado? Que no solamente tenemos que dejar nuestra raíz cup, sino tenemos que añadir una consonante L. Y tenemos cupl, cupl. Y ahora, a nuestra consonante L, tenemos que añadir o sufijo yon o sufijo yen. Como en este caso nuestro sufijo no estará acentuado, tenemos que añadir sufijo yen. Como en este caso nuestro sufijo no estará acentuado, tenemos que añadir sufijo yen porque el acento cae en la letra U. El acento no cae dentro del sufijo. ¿Y qué terminación vamos a añadir con vosotros? Como tетрадь, cuaderno es de género femenino, vamos a añadir terminación aya. La que fue comprada, купленная. ¿Cómo entonces podemos transformar nuestra frase? Эта тетрадь купленная por ti, тобой. El pronombre personal ты tiene que estar en caso instrumental. El cuaderno el que fue comprado por ti sería эта тетрадь купленная тобой. No os olvidéis nunca poner sustantivo o pronombre personal que va detrás de por él, en este caso por ti, en caso instrumental que sería тобой. Y aquí podéis ver cómo se declina el participio pasivo de pasado купленная de género femenino en todos los casos de idioma ruso. En siguiente frase vamos a usar con vosotros el sustantivo de género neutro. Es el edificio el que construyeron el año pasado. Edificio здание, el que, которое construyeron, построили, ellos построили
y el año pasado, в прошлом году. Entonces tenemos que formar participio pasivo de pasado del verbo построить, construir. Es el verbo transitivo de aspecto perfectivo, por lo tanto podemos conjugarlo en el pasado y coger su forma para pronombre personal él. Él construyó sería он построил, он построил. Como el infinitivo de nuestro verbo se termina en it, entonces entra dentro de este grupo, ¿verdad? Como se termina en it, tenemos que elegir sufijo yon o sufijo yen. Pero para eso tenemos que quitar la última letra el y nuestra vocal i. Como en este participio nuestro sufijo no estará acentuado, tendremos que añadir sufijo yen. Como en este participio pasivo nuestro sufijo no estará acentuado porque el acento cae en la letra o, построен, построен, tendremos que añadir sufijo yen, no yon. ¿Y qué terminación vamos a elegir en este caso? Por supuesto, terminación oye, porque здание, edificio, es de género neutro. Y tenemos построенное. Это здание построено y por ellos tenemos que poner en caso instrumental, que sería ими, здание построенное ими, в прошлом году, el año pasado, это здание построенное ими в прошлом году. Y por supuesto tenemos que poner una coma porque nuestro participio está después del sustantivo con el que está relacionado. Y aquí os dejo los ejemplos de cómo se declina el participio pasivo de pasado de género neutro en todos los casos de idioma ruso. Y ahora la última frase. Son los platos los que fregamos ayer. Это тарелки, которые мы вымыли вчера. En este caso tenemos que formar participio pasivo del pasado del verbo вымыть, que es lavar o fregar. ¿Por qué participio pasivo? Porque los platos no pueden lavarse por sí mismos, ¿no? Están bajo influencia de esta acción. Entonces, el verbo вымыть es el verbo transitivo de aspecto perfectivo y conjugamos este verbo en el pasado y cogemos su forma para él. Él fregó o él lavó sería он вымыл. Он вымыл. Pero ¿qué pasa? ¿Os acordáis la lista de verbos donde tenemos que añadir sufijo te en su participio pasivo? Pues el verbo вымыть, fregar o lavar, es uno de ellos. En este caso tenemos que quitar solamente la última letra el y a nuestra raíz вымы tenemos que añadir sufijo te. Y tenemos вымыт, вымыт. Y ahora tenemos que elegir una terminación correcta. Como hablamos de platos, тарелки, son varios platos, tendremos que añadir terminación ые y tenemos вымытые. Entonces nuestra frase la podemos transformar así. Это тарелки вымытые son los platos, los que fueran fregados o lavados por nosotros, tenemos que poner en caso instrumental y sería нами. Это тарелки вымытые нами вчера son los platos, los que fueran lavados o fregados por nosotros, нами en caso instrumental, вчера, ayer. Y aquí podéis ver cómo se declina nuestro participio pasivo de pasado en su forma plural en todos los casos de idioma ruso. Muy bien, chicos, y la última información que me gustaría contar hoy a vosotros es la forma breve de participios pasivos de pasado. Hasta ahora hemos estudiado con vosotros la forma completa de participios pasivos y de participios activos, y solo los participios pasivos de presente o de pasado, aparte de su forma completa, también tienen la forma breve. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre las formas completas y las formas breves de participios pasivos? Lo primero, como hemos dicho con vosotros, solo los participios pasivos de presente de pasado pueden tener la forma breve. No he hablado con vosotros sobre la forma breve de participios pasivos de presente en la penúltima clase porque los utilizamos muy infrecuente. Esta forma breve de participios pasivos de presente lo vais a encontrar
muy poco. Por lo tanto, solamente os voy a contar hoy sobre la forma breve de participios pasivos de pasado que sí que utilizamos muchísimo en el idioma ruso. Una cosa muy importante, a diferencia de la forma completa, la forma breve de participios pasivos de presente o de pasado no se cambia según el caso, solamente se cambia según el número y el género del sustantivo con el que está relacionada. Y si está relacionado con el sustantivo de género masculino, no va a tener ningún tipo de terminación. Ahora lo vamos a ver con vosotros. Si está relacionado con el sustantivo de género femenino, va a tener terminación A. Si es sustantivo de género neutro, la forma breve va a tener terminación O. Y si es la forma plural, va a tener terminación Y. También si a las formas completas de nuestros participios hacemos las preguntas de los adjetivos como какой para género masculino, какая para género femenino, какое para género neutro y какие para forma plural, a la forma breve vamos a hacer otras preguntas. Vamos a hacer la pregunta каков para género masculino, какова para género femenino, каково para género neutro y каковы para la forma plural. Y además, la forma breve de participios pasivos solo tiene características del verbo y no tiene características del adjetivo. ¿Qué tenemos que hacer para formar nuestra forma breve de la forma completa? Vamos a coger nuestra frase y tenemos «Это учебник, прочитанный им вчера». ¿Cómo podemos formar la forma breve del participio pasivo прочитанный? Pues muy fácil. En este caso tenemos que quitar terminación «y» o terminación «aya», «oya», «ие» y tenemos que quitar una de las letras «en», porque normalmente en estos sufijos siempre tendremos dos letras «en». Pues una de estas letras la tenemos que quitar y la otra se queda ahí. Entonces, la forma breve del participio pasivo прочитанный para género masculino sería прочитан, учебник прочитан. Manual que fue leído, учебник прочитан. Si queremos formar la forma breve para sustantivo de género femenino, entonces a nuestra raíz прочитан tendríamos que añadir una vocal A. Por ejemplo, el libro, el que fue leído, книга прочитана, книга прочитана. Es decir, a nuestra forma masculina прочитан tenemos que añadir terminación A. ¿Por qué? Porque книга es de género femenino, es la forma breve de participio pasivo прочитанный para género femenino. Y ahora, por ejemplo, la carta la que fue leída, письмо прочитано, письмо прочитано. Como la carta письмо es de género neutro, a nuestra raíz прочитан tendremos que añadir terminación O. Письмо прочитано, la carta la que fue leída, es la forma breve прочитано de nuestro participio pasivo прочитанный para sustantivo de género neutro. Y por ejemplo, libros los que fueran leídos, книги прочитаны. A nuestra raíz прочитан tendríamos que añadir terminación y porque hablamos de la forma plural. En el siguiente ejemplo, para formar la forma breve de participio pasivo купленная, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, tenemos que quitar terminación aya y una de las letras en y tenemos куплен, куплен. Esta forma es de género masculino porque no tiene ninguna terminación, куплен. Por ejemplo, el ordenador, el que fue comprado, computer, куплен, computer, куплен. Pero si hablamos, por ejemplo, de тетрадь, cuaderno, a esta raíz куплен tendríamos que añadir una terminación A. Тетрадь, куплена, тетрадь куплена, el cuaderno el que fue comprado. Si añadimos terminación O, куплена, sería la forma breve para género neutro. Y si añadimos terminación Y, куплены, sería la forma breve de participio pasivo куплены para sustantivos en la forma plural. Si cogemos, por ejemplo, el participio pasivo построенное, construido,
¿Cómo formamos la forma breve? Pues muy fácil. Otra vez quitamos terminación oye y quitamos letra en y tenemos построен. Построен es la forma breve para sustantivos de género masculino. Построен, por ejemplo, dom построен, casa la que fue construida. En el caso de edificio, здание, ¿qué terminación tenemos que añadir? La terminación o para género neutro. Здание построено. Здание построено, el edificio el que fue construido. Para género femenino tendremos que añadir terminación a y para la forma plural terminación y. En el caso de participios pasivos, donde hemos añadido con vosotros el sufijo te, ¿cómo podemos formar su forma breve? Pues también muy fácil, quitamos otra vez terminación y ya está, ya tenemos la forma breve de género masculino, вымыт. Вымыт, por ejemplo, el suelo, el que fue fregado o lavado, пол вымыт, пол вымыт. En este caso, como tenemos тарелки, platos, es la forma plural, entonces tenemos que añadir terminación y. Тарелки вымыты. En caso de género femenino tendremos que añadir terminación a, вымыта. Entonces, la forma breve solamente la podemos formar para participios pasivos de presente y de pasado, y más frecuentemente para participios pasivos de pasado. Lo que tenemos que hacer es quitar nuestra terminación. Si tenemos dos letras en, una la quitamos y otra la dejamos, y ya tenemos con vosotros la forma de género masculino. Si queremos formar género femenino, tendremos que añadir terminación a. Si género neutro, terminación o, y si la forma plural, terminación y. En caso de que tenemos participio pasivo con el sufijo t, solamente tenemos que quitar nuestra terminación y ya tenemos la forma breve de género masculino. Muy bien, chicos, y ahora por supuesto el ejercicio final.